La paz de Dios, amados hermanos, gracias damos a Dios porque podemos estar reunidos nuevamente a través de estos medios, amados hermanos, y también porque cada uno de ustedes ha tenido a bien el día de hoy abrirnos las puertas de su casa. Gracias, hermanos. Saludamos con la paz de Dios a nuestro pastor general, nuestro hermano Aarón Cortés, también a nuestro pastor presbiterial y a su amada esposa, a nuestro hermano Juan Manuel Guzmán González, y a su esposa, nuestra hermana Prisi, y a cada uno de los que nos están viendo. En esta hora, amado hermano, quiero leerte una porción de la palabra de Dios que se encuentra en Santiago 5:13, para lo que te pido que pongas mucha atención. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. El día de hoy vamos a cantar alabanzas, pero también, amado hermano, en esta hora yo te invito a que si está afligido tu corazón, lo pongas en las manos de Dios y le digas, yo quiero adorarte, yo quiero alabarte con todo mi corazón a pesar de las aflicciones. Inclina tu rostro. Padre nuestro que estás en el reino de los cielos, gracias Señor porque nos permites nuevamente poder estar delante de ti. Mi Señor, te suplico Padre Santo por cada uno de los que estamos el día de hoy reunidos. Toma en tus manos nuestras vidas. Señor, tú conoces si algún corazón viene afligido, si algún corazón está triste, si algún cuerpo está enfermo, mi Señor. Ten misericordia. Permite que el día de hoy podamos elevar cantos a tu nombre, oh Altísimo. Mi Señor, que las aflicciones, que todas las pruebas y las luchas, Señor, solamente nos sirvan para acercarnos más a ti, mi Señor. Que podamos estar confiando en ti, mi Señor. Te suplicamos, manifiéstate en nuestras vidas el día de hoy. Muévete en medio de nuestros corazones, mi Señor. Permite, Padre, que esta transmisión pueda llegar tan lejos como sea posible. Y que todo sea para tu gloria, mi Señor. Que todas las almas que el día de hoy puedan escuchar tu palabra, mi Señor, puedan acercarse a ti, Señor. Bendito sea tu nombre para siempre, oh Dios. Amén. Vamos a abrir los himnarios congregacionales en el himno número 23. Este himno dice solo a ti Dios y Señor. Y vamos a cantarlo con todo nuestro corazón. Vamos a cantarlo con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Amén. Solo a ti Dios y Señor, adoramos, adoramos, y la gloria y el honor, tributamos, tributamos, solo a
gloria sea nuestro Dios. También vamos a cantar este himno número 32, que se llama Hallé un buen amigo, mi amado Salvador. Cántale con todo su corazón y haga de esto una oración de agradecimiento porque nuestro Dios ha permitido que en Cristo hallemos un buen amigo. Amén. Mi amado Salvador, contaré lo que Él ha hecho para mí. Hallándome perdido, indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, me promete estar conmigo hasta el fin. Consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo me separó y de la vanidad, grandes cosas de mi vida hace. Si el mundo me persigue, sin su protección, esperando en Cristo puedo resistir. La victoria es segura, elevo mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá, y entre tanto me preparo un lugar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, va el creyente fiel con Él a demorar. Llegando yo a la gloria, ningún pesar tendré, y contemplaré su rostro siempre allí. Con los altares redimidos, gozosos entraré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Amén, gloria sea nuestro Dios. Y esa es nuestra esperanza, algún día poder estar con nuestro Señor Jesucristo en la gloria para siempre. La palabra de Dios en Salmos 91 y 2 dice así: Señor, tú has sido refugio de generación en generación. Antes que nacieses los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Nuestro Señor nos ha sido refugio hasta el día de hoy, amado hermano. Vamos a alabar a nuestro Dios, pero ahora con nuestra voz. Vamos con nuestras propias palabras a decirle gracias, Señor, porque por ti el día de hoy puedo tener una esperanza. El día de hoy puedo decir que soy salvo. Padre nuestro que estás en el reino de los cielos. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor, porque tú eres fiel, porque para siempre es tu misericordia, mi Dios. Bendito sea tu nombre, mi Señor. Bendito seas, oh Señor. Gracias. Gracias, mi Dios, porque tú nos sacaste del hoyo, mi Señor. Del lodo cenagoso, mi Dios. Gracias. Te suplico, mi Señor, que tomes en tus manos nuestras vidas. Que permitas, Padre Santo, que el día de hoy nuestras vidas y nuestros corazones sean altares en donde podamos ofrecerte esa ofrenda grata para ti, mi Señor. Bendito sea tu nombre para siempre, mi Dios. Que nuestra voz, Señor, aún siendo imperfecta, Padre Santo, pueda llegar a ti, Señor, a tus pies, Padre Santo. Que cada una de las alabanzas, cada una de las citas que hemos utilizado para alabarte, mi Señor, queden como ofrenda de olor fragante delante de ti, mi Señor. Y que nosotros no nos cansemos de cantarte, Señor. Que tengamos esa esperanza de que algún día, Señor, vamos a verte cara a cara, mi Dios. Y para poder seguir alabando y glorificando tu nombre por la eternidad, mi Señor. Quédate, Señor, quédate con nosotros, mi Dios. Sigue, oh Dios, manifestando, Señor, tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Bendito seas para siempre. A tu nombre la gloria. Amén. Amén, mis amados hermanos. Vamos a abrir este himno número 36. Himno número 36. Toma por favor mi mano, Señor, y vamos a cantar solo el coro.
Amén. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí, te quiero servir. Anhelo poder obedecer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí, te quiero servir. Anhelo poder obedecer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Amén. Y asimismo, no cierre su himnario, busquemos este himno número 245, que se titula El piloto de Galilea. Y después de este himno vamos a hacer una oración por las necesidades, amado hermano, pero tenga presente que el piloto de Galilea está con nosotros, sea lo que sea que esté pasando. Él va a estar con nosotros siempre. Él ha prometido capitanearnos más allá de la muerte. Si la luz del sol se oculta, si vacila en mí la fe, mi plegaria le voy
Señor, sabemos, oh Dios, que tú vas a nuestro lado, mi Señor, y aun cuando la prueba sea demasiado fuerte, aun cuando la niebla sea densa y no podamos ver la luz, sabemos, oh Dios, que tú sostienes nuestra mano y nos diriges. Nos diriges por la senda que tú has marcado, mi Señor. Ten misericordia, oh Señor. Ten misericordia, oh Padre Santo. Oh mi Señor, sabemos, oh Dios, que en ti podemos confiar. Sabemos que en ti hay una respuesta, mi Señor. Te suplicamos, oh Dios, inclina tu oído. Escucha, oh Dios, las oraciones de cada uno de mis hermanos. Oh mi Señor, inclina tu oído, Padre Santo. Extiende tu mano poderosa, Padre mío. Extiende tu mano a cada hogar, mi Señor. A cada hermano, a cada aflicción, Señor. Ten misericordia. Ten piedad, Señor. Tú has prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo, Señor, y esa es nuestra esperanza, que podemos tener en ti, Señor, un refugio, que podemos tener en ti, oh Dios mío, un ancla firme, Padre Santo. Ten misericordia, oh Señor, quédate con nosotros. Tú sabes, Señor, cuáles son las necesidades, mi Dios, y aún, Señor, tú ves las necesidades de los pajarillos, oh Padre Santo. Nosotros confiamos en ti. Confiamos, oh Señor, en que extenderás tu mano, mi Dios, y harás tu voluntad, lo que mejor te parezca, oh Señor. Quédate, Señor, danos fuerzas para seguir. Bendito sea tu nombre para siempre. Amén. Amén, gloria sea nuestro Dios. Vamos a cantar, amados hermanos, este himno número 99. Y mientras usted busca este himno, amado hermano, le quiero leer una porción más de las Sagradas Escrituras que se encuentra en Mateo 8, 32 al 34. La palabra de Dios dice así: Él les dijo, id, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de... No, perdón. (26) Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Amado hermano, sea cual sea su necesidad, si Dios tiene poder sobre los vientos y la mar, también tiene poder sobre nuestra vida. Solo confíe. Este himno número 199 que dice puedo oír la voz de Cristo. El día de hoy tenemos un tema muy especial que habla de nuestro Señor Jesucristo. Abra su corazón, amado hermano, que realmente su corazón anhela escuchar la voz de nuestro Señor Jesucristo. Puedo oír la voz de Cristo, tiernamente está llamando. Puedo oír el llamamiento
amados hermanos. Padre nuestro que estás en el reino de los cielos. Señor, en esta tarde queremos escuchar tu voz, Señor. Te suplicamos, oh Señor, que si hay algo que estorbe para que tu voz, para que tus palabras puedan penetrar en nuestro corazón, lo quites, Señor. Permite, oh Padre Santo, que tu iglesia pueda anhelar escuchar tu voz como anhelamos el agua cuando tenemos sed, mi Señor. Te suplicamos, Señor, por tu siervo de esta mañana, mi Señor. Nuestro hermano Rolando Tizat, Señor, sosténlo, tómalo en tus manos. Sé tú, oh Dios, el que ponga las palabras en su boca. Sé tú, oh Señor, el que ponga cada sentir en su corazón, mi Señor. Si hubiera alguna necesidad, súplela, mi Dios. Si hubiera alguna dolencia, mi Señor, toma su cuerpo, Padre Santo. Tú conoces su vida, mi Señor, tú conoces su corazón. Ten misericordia, mi Señor. Habla, oh Dios, a través de él a tu iglesia, mi Señor. Permítanos escucharte, Señor. Permite, oh Padre Santo, que a la larga podamos dar fruto al 100 por 1, mi Señor. Gracias porque tú estás con nosotros, porque tú te has movido en nuestros corazones, mi Señor. Gracias, Padre, porque nos permites tener momentos de alabanza aún, Señor. Porque permites, Padre, que las redes sociales puedan estar abiertas para que podamos tener estos cultos de alabanza, Señor. Bendito sea tu nombre para siempre, mi Señor. Quédate con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así dejamos el lugar, amados hermanos. Que Dios les bendiga. La paz de Dios, amados hermanos. Saludo con respeto y cariño a usted, amado hermano, hermana que nos ve a través de estos medios, a cada uno de los pastores, a cada una de las ministras, de manera muy especial a nuestro hermano Aarón Cortés, pastor general de la Iglesia Cristiana Interdenominacional, a nuestro hermano Juan Manuel Guzmán, presidente del Presbiterio de Tlaxcala. Vamos a abrir, amados hermanos, nuestras sagradas escrituras y vamos a considerar en el Evangelio según San Juan. La palabra de Dios tiene un mensaje para usted y para mí en este día. En el capítulo 1, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 1, versículo 18. Cuando usted lo encuentre allá en casita, pues prepárese para poder darle lectura allá a usted en su casa. Nosotros aquí vamos a darle lectura solamente al versículo 18. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan, capítulo 1, versículo 18. Dice así: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Una vez más dice este texto: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El tema de hoy, la escuela dominical que aparece en nuestros temarios. Si usted no tiene un temario, bueno, pues le invitamos a que lo adquiera o a través de este medio, bueno, nos escriba para poder ver cómo poder hacerle llegar su temario. El tema de hoy es el Señor Jesucristo, parte 1. Y vamos a ver en las diapositivas, en la segunda diapositiva, nuestras verdades, la verdad bíblica y la verdad bíblica aplicada.
La verdad bíblica dice, la Biblia enseña que Jesucristo es la segunda persona de la Divina Trinidad, es verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Esto estará usted de acuerdo o no? La Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo precisamente para dar a conocer al hombre la voluntad del Padre Celestial. Como hijos de Dios, dice nuestra verdad bíblica aplicada, debemos saber que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote por excelencia, por su humanidad y nuestro único Salvador por su divinidad. Dos naturalezas, la divina, la humana, la divina, como usted lo quiera ver. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra, cumplió su función como 100% hombre, pero también como 100% Dios. Es decir, vino a tomar forma de hombre. En esa forma de hombre tuvo cansancio, tuvo hambre, tuvo sed y muchos aspectos que podemos ver a través de la palabra de Dios, como su naturaleza humana vivió como 100% hombre, pero también como 100% Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, Creador de los cielos, grande, fuerte, omnipotente, poderoso, y debemos de entender que como hijos de Dios debemos saber que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote por excelencia, por su humanidad y nuestro único Salvador por su divinidad. El hombre por sí mismo no podía salvarse, el hombre por sí mismo no puede tener perdón de pecados, y es solamente a través de Jesucristo. En la siguiente diapositiva vamos a ver la introducción. Podemos considerar que dentro de la Sagrada Teología, la Cristología es columna vertebral. Cristología, nuestro Señor Jesucristo, es la columna vertebral. Cuando hablamos de Cristología, estamos hablando de Cristo, para que nos entendamos. Se trata de hablar de Cristo, de la segunda persona de la Divina Trinidad. La segunda persona de la Divina Trinidad sabemos que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es la Trinidad. He expresado en otros temas que como tal la palabra Divina Trinidad nunca la vamos a encontrar dentro de las Sagradas Escrituras. En las Sagradas Escrituras no vamos a encontrar la frase, la palabra Trinidad, pero sí encontramos ejemplos, hechos en donde se manifiesta la Divina Trinidad. Y un ejemplo de ellos es cuando nuestro Señor Jesucristo baja a las aguas del bautismo, cuando es bautizado por Juan el Bautista, dice la Biblia. Estamos viendo al Señor Jesucristo que es bautizado, se escucha una voz en el cielo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y dice la Biblia que el Espíritu Santo desciende sobre nuestro Señor Jesucristo en forma como de una paloma. Entonces, nunca vamos a encontrar en la Biblia la palabra Trinidad, pero sí encontramos aspectos que nos hablan del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy no vamos a hablar de la Divina Trinidad, pero vamos a hablar de la segunda persona que es nuestro Señor Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Lo dice la palabra de Dios en el versículo que acabamos de darle lectura. ¿Cómo va usted a dar a conocer algo sino solamente conociéndole? Por mencionar algunos ejemplos, ¿cómo va usted a dar a conocer a lo mejor, no sé, una marca de un producto? Pues es probándola, conociéndola y viendo que es efectiva. En la parte espiritual, en la parte de nuestro Señor Jesucristo y la relación con el Padre, nadie le ha visto jamás, dice la palabra de Dios, no porque yo lo diga, sino porque lo dice Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El
unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Le ha dado a conocer porque está con Él. Recordemos que una parte de la palabra de Dios dice que el Padre y yo somos uno, dice el Señor Jesucristo, y se necesita un profundo temor reverencial. Este es en un terreno santo. Es necesario que quitemos el calzado de nuestros pies antes de entrar en él. Sin embargo, no debemos olvidar que al acercarnos a estudiar las verdades de la revelación de Cristo, somos transformados de gloria en gloria, dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 3:18. Debe haber un cambio en nosotros, fruto de esta meditación y aprendizaje. Hay muchas frases por ahí que encontramos en internet, hay muchas, le llaman memes o frases que encontramos. De nada sirve que leas la Biblia si tú no cambias. De nada sirve que seas un erudito, un conocedor de las Sagradas Escrituras si tú sigues siendo el mismo. Por ello, debe de haber un cambio total, radical en nosotros como fruto de que somos hijos de Dios. Dice la palabra de Dios que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Por ello, amados hermanos, debe haber un cambio en nosotros, fruto de esta meditación y aprendizaje. Hablar de la segunda persona de la Divina Trinidad de nuestro Señor Jesucristo, vamos a ver la siguiente diapositiva. La deidad de Jesucristo. En casita busquemos la palabra de Dios en la carta que escribe el apóstol Pablo a los Colosenses y veamos el capítulo 2, el versículo 19. El versículo 9, dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En nuestro Señor Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No fue en Pablo, no fue en María, no fue en Pedro, no fue en Moisés, aunque en el tema que veíamos que nos compartía nuestro hermano Fernando de la Luz el día jueves, nos hablaba algo de Moisés. Y en ese tema que él nos hablaba, nos decía que cuando Moisés entraba en la presencia de Dios, su rostro era transformado de una forma excelente. Pero Moisés, Pablo, Pedro, Juan, quien gustemos mencionar, en ellos no habitó la plenitud de la deidad. El único en quien habita la plenitud de toda la deidad es en Jesucristo. Pedro, con todo lo que él hizo, Pablo, con todo lo que él hizo, no habitó toda la deidad, no habitó la deidad en él. ¿Por qué? Porque somos humanos, somos pecadores. El apóstol Pablo decía lo siguiente, no que lo haya alcanzado ya, sino que prosigo a la meta. Y en otro pasaje que le damos lectura hace un instante, que ahora vemos encubiertamente a Dios. Confesamos que Jesucristo es verdadero Dios, unión hipostática, es decir, completamente humano y al mismo tiempo completamente Dios. Dijimos, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, al venir a esta tierra, la palabra de Dios lo expresa, que tuvo sentimientos, que tuvo hambre, que tuvo tristeza, y en esa expresión, en esa forma de vivir de nuestro Señor Jesucristo, como 100% hombre, vivió con las cualidades que usted y yo tenemos. Nos cansamos, tenemos sueño, tenemos hambre, todo lo que pueda usted sentir, lo sintió nuestro Señor Jesucristo.
Por ello, hay diversas herejías que niegan alguna de esas dos naturalezas: ebionismo, arrianismo y adopcionismo. Niegan esta naturaleza, estas dos naturalezas, cuando que la Biblia menciona que efectivamente nuestro Señor Jesucristo, en ese verdadero Dios y en ese verdadero hombre, vivió como 100% hombre. Y prueba de ello, hermano, es que cuando vemos al Señor Jesucristo bautizarse, dice la Biblia que estuvo en oración 40 días y 40 noches, estuvo ayunando, estuvo orando. Y después de haber orado y ayunado durante esos 40 días, ¿qué fue lo que le sucedió? Dice que tuvo hambre. ¿Por qué? Alguien pudiera decir, bueno, es que es el Señor Jesucristo. Ahí se comprobaba su verdadera naturaleza como hombre. Usted y yo, cuando hemos ayunado o cuando nos malpasamos y ya son las 11, 12 del día y por el trabajo, por lo que sea, no hemos comido, no hemos desayunado, ¿cómo se siente usted? Decimos, ay, mi estómago me duele, ya tengo hambre, y empezamos a estar en una ansiedad, o tal vez a veces muchos de nosotros nos ponemos de malas. Nuestro Señor Jesucristo, después de haber orado 40 días y 40 noches y estando en esa comunión con el Padre Celestial, dice que tuvo hambre. Prueba de su humanidad. Lo que varias doctrinas, dijimos, niegan precisamente eso. La Iglesia sintetizó la doctrina bíblica presentándose en dos formas, en formas de credos: el credo de Calcedonia y el credo de Atanasio. Símbolo que estos dos dejan en claro la naturaleza divina y la naturaleza de Cristo. Hay varias citas bíblicas que mencionan la palabra de Dios, y vamos a ver en Juan 1:1, usted lo conoce, allá en casita abra su Biblia, lo que dice la palabra de Dios en Juan 1:1, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Se está refiriendo al Verbo, a la segunda persona, al Señor Jesucristo. El nombre de Dios directamente aplicado al Señor Jesucristo, el Verbo que es Dios. Juan 20:28 también habla de manera muy precisa la palabra de Dios acerca de esto. Fíjense que las Sagradas Escrituras dice lo siguiente: entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Recordamos este acontecimiento de la incredulidad de Tomás. Señor mío y Dios mío. Un hombre que había dudado, que había tenido sus dudas: hasta que no metiere mi mano mis dedos en su mano y en su costado, no creeré. Y cuando se presenta el Señor Jesucristo, ahí está en Juan 20, del versículo 24 al versículo 30, al versículo 29, encontramos que el Señor le dice: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Y entonces Tomás, de manera muy acertada, ¿y qué digo acertada? En ese momento sintió decir estas palabras: Señor mío y Dios mío. Veía en el Señor Jesucristo esa divinidad. Otro pasaje bíblico, Romanos capítulo 9, el versículo 25, nos habla también. Dice la Biblia, como también en Oseas dice: llamaré
pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Perdón, es Romanos 9:15, me equivoqué aquí. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. La Biblia habla de manera exacta, de manera plena, acerca de estas dos naturalezas, la divina y la humana. Tito 2:13 también habla la palabra de Dios, y cuando vemos estos dos aspectos, la naturaleza tanto humana como divina, las Sagradas Escrituras son las que nos llevan precisamente a entender esto. Por nosotros mismos a veces decimos, ¿será cierto? Por nosotros mismos a veces dudamos. Pero la palabra de Dios habla y dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Hebreos capítulo 1, el versículo 8, también nos habla las Sagradas Escrituras acerca de este aspecto. Fíjense, hermanos, dice las Sagradas Escrituras, Hebreos 1, 8, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Como hemos visto, esa naturaleza, esa deidad, naturaleza humana, naturaleza divina. La expresión de Tomás, las referencias de las epístolas, Jesucristo, queridos amados hermanos oyentes, Jesucristo es el Hijo de Dios, el Rey de reyes y Señor de señores, el Creador de los cielos, fuerte, omnipotente, grande, todopoderoso. Pero también Él vino a esta tierra para dar su vida un día, hace aproximadamente 2000 años, para que usted y yo no nos perdamos, sino, dice las Sagradas Escrituras, que tengamos vida eterna. Entonces, Jesucristo es el Hijo de Dios, dice Juan 10:22 en su Biblia, busque este versículo. Celebrábanse en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, es hasta el versículo 36, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he demostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada.
al que el Padre santificó y le envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemáis, porque dije, Hijo de Dios soy. La Biblia, hermanos, nos habla de este acontecimiento. El capítulo 5, el versículo 18, también el Evangelio según San Juan, nos habla precisamente de que Jesucristo es Dios. El capítulo 5, versículo 18 dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo preguntaban del día de reposo, sino que también decían que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Nuestro Señor Jesucristo habló en esos dos pasajes bíblicos que mencionábamos, que Él era Hijo de Dios. Las Sagradas Escrituras lo mencionan. En la siguiente diapositiva vemos entonces, vamos a ver la encarnación, Cristo encarnado y su nacimiento virginal, para lo cual en la carta del apóstol Pablo a los filipenses nos habla en el capítulo 2, usted lo sabe tal vez de memoria, los versículos del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. También Evangelio según San Mateo, capítulo 1, el versículo 18 al 23, encontramos este aspecto, su nacimiento. Usted conoce esta historia, pero dice de manera muy exacta, el nacimiento de Jesucristo fue así, Mateo 1, 18 al 23. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Usted conoce la Biblia acerca del nacimiento virginal, acerca de su encarnación y su nacimiento. Esto hizo posible que se pudiera unir en una sola persona la deidad de su plenitud y la humanidad en su plenitud. Su humanidad, su divinidad, su deidad. Es posible la parte humana, la parte divina. Usted y yo, como 100% hombres, no podemos adquirir la parte divina porque somos perecederos. Pero cuando leemos la Biblia, las Sagradas Escrituras, que le dimos lectura en el libro de Filipenses, encontramos muy exacto, muy claro, que nuestro Señor Jesucristo dice de manera exacta
sin alteración, sin cambio, que Él, de acuerdo a la palabra de Dios, dice que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dejó su trono de gloria, dejó las alabanzas, dejó la majestad, dejó el lugar que estaba junto al Padre Celestial para venir a esta tierra y para dar su vida en rescate de usted y en rescate mío. Al abordar el tema de la encarnación, se dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. La idónea, la palabra marpo con PH, puesto que en la encarnación no implica un cambio de naturaleza en el sentido de disminución o sustitución de naturaleza divina, sino que la misma naturaleza divina cambia a otra forma o se vacíe completamente en esta forma. Despojarse, en el versículo 7, es el verbo kenosis, que puede traducirse como vaciamiento. Estos conceptos que podemos entender, que podemos ver, el apóstol Pablo, siendo revelado por el Espíritu de Dios, nos habla de manera exacta. Ahí en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, el capítulo 2, dice que se despojó y tomó la forma de siervo, y estando semejante a los hombres, a usted, a mí, dice la Biblia que se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Su encarnamiento, Cristo encarnado y su nacimiento virginal, amados hermanos, relata precisamente de esa parte humana y de esa parte divina. Siguiente diapositiva. Cristo encarnado y su nacimiento virginal. Esto es concordante con la expresión de Hebreos 10:5, entrando en el mundo me preparaste cuerpo. Se trata de la misma persona habitando una morada diferente, la naturaleza humana. Juan 1:4, fíjese que la palabra de Dios es clara, no hay dudas. A veces nosotros malentendemos o malinterpretamos el pasaje bíblico, pero la Biblia dice, si usted quiere leer desde el versículo 1, Juan 1, del 1 al 4, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Este pasaje bíblico nos habla de esa naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, esa naturaleza divina. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En Él estaba la vida, dice, y la vida era la luz de los hombres. Y recordemos que nuestro Señor Jesucristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Él es la vida. Cuando hablamos de que es encarnado y de su nacimiento virginal,
habla precisamente la encarnación en materia de soterología. Hebreos capítulo 9, 2 versículos 9 al 18. Hebreos capítulo 2 versículos del 9 al 18 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos de Dios, y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios le refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Fíjense, hermanos, la palabra de Dios nos habla precisamente de este aspecto, esa encarnación, esa forma humana, siendo semejante al hombre, igual. Cuando hablamos de que tenía que ser igual, lo expresa la palabra de Dios. El versículo 12 dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre. Se está refiriendo del Señor Jesucristo. Cuando mencionan el versículo 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía al imperio de la muerte, al diablo. Tuvo que haber tomado forma de hombre. Y cuando hablamos de esta parte que tuvo que haber tomado forma de hombre, queridos hermanos, él como Dios, como verdadero Dios, pues sí tenía todo para poder hacerlo en el cielo, pero al venir a esta tierra, dio su vida para que ahora la humanidad crea en él. Hoy, amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo, él después de haber venido a este mundo para dar su vida en rescate de muchos, ahora él está sentado a la diestra del Padre intercediendo por usted e intercediendo por mí. Él cumplió su tarea, él puso su parte. Era necesario un sumo sacerdote semejante en todo. Esto es plena naturaleza humana para expiar nuestros pecados. Ese sumo sacerdote, hermanos, pues como humanos, recordemos que en la Biblia, en el tiempo de la ley, en el Antiguo Testamento, el sacerdote, el sumo sacerdote se presentaba una vez al año para expiar por los pecados del pueblo,
Y si el sacerdote estaba en pecado, moría instantáneamente. Nuestro Señor Jesucristo, como sumo sacerdote, sin pecado, sin falta, Él intercede por nosotros, Él aboga por nosotros, Él pide por nosotros. En esa naturaleza humana, además, la encarnación nos brinda confianza en Cristo como nuestro intercesor, pues sufrió nuestros dolores. Dice la palabra de Dios en Isaías 53. Usted conoce este pasaje bíblico que dice Isaías 53, molido por nuestros pecados, angustiado, dice, afligido, enmudeció, como cordero fue llevado al matadero. Al respecto, Juan 1:14, las versiones contemporáneas prefieren la traducción se hizo carne, en lugar de fue hecho carne, la versión Reina Valera, versión 60. Siguiente diapositiva, la gracia de Dios. Allá en casita, abra su Biblia en el libro de Efesios, el capítulo 2, los versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia es usted salvo, hermano. No por mí, no por lo que yo haga, no por lo que yo aporte, no por lo que yo coopere, sino es por gracia. La fuente de gracia es Dios, el Padre, quien es el Dios de toda gracia, el Señor Jesucristo, quien está lleno de gracia. Al Espíritu Santo se le llama el Espíritu de gracia. Tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos hablan que es el Padre de toda gracia. Primera de Pedro, por favor, abra su Biblia para poder entender este aspecto. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia. Fíjese, hermano, cómo lo dice la palabra de Dios. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Mas el Dios de toda gracia. Romanos 1:17 también nos habla la palabra de Dios acerca de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 1:7. A todos los que estáis en Roma, llamados, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, quien está lleno de gracia. Juan 1:14 también nos habla la palabra de Dios acerca de este aspecto de nuestro Señor Jesucristo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Padre, fuente de toda gracia, Él es el Dios de toda gracia, el Señor Jesucristo, quien está lleno de gracia, y el Espíritu Santo. Hebreos capítulo 10, versículo 29, dice también en cuanto al Espíritu Santo, Hebreos 10, 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? El Padre, dijimos que la gracia de Dios, el Dios de toda gracia, el Señor Jesucristo, quien está lleno de gracia, y el Espíritu Santo, se le llama también el Espíritu de gracia, la gracia de Dios.
Vamos a ver el error. Siguiente diapositiva. Error 1. El Cristo de la fe es diferente al Cristo histórico. Respuesta bíblica en 2 de Timoteo 2, 8, 13. El pasaje de Timoteo evidencia que desde épocas muy tempranas el Cristo predicado como resucitado es Jesús de Nazaret, del linaje de David. Para corregir, Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Cuánto de Cristo se ha formado en nosotros, en usted, hermano? ¿Cuánto hemos crecido en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuánto está usted formado de Dios? ¿Cuánto ha crecido? Para instruir, siguiente diapositiva. A lo largo de los diferentes temas de Cristología este año, dejemos que la exposición doctrinal de la persona de Jesucristo moldee nuestras vidas. Usted, hermano, hermana, que está tal vez constantemente, cada 8 días o todos los días, viendo cada transmisión, cada tema, cada actividad de cada sociedad de jóvenes, varones, femenil, secundarios, intermedios, niños, iglesia. No se conforme solamente con ver las transmisiones. Vaya más allá, déjese moldear por nuestro Señor Jesucristo. Siguiente diapositiva y última, conclusión. Busquemos conocer más a Cristo, recordando que esta es la vida eterna. El estudio de su persona nos transforme, habiendo en nosotros el mismo sentir descrito en Filipenses 2. Caminemos en la gracia que por Cristo nos ha sido manifestada. Hoy, amados hermanos, hemos conocido un poquito acerca de la divinidad y la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Y todo ello tal vez usted pueda decir, bueno, ¿y esto a mí qué? Como hombre, Él vivió, sufrió, tuvo hambre, se cansaba, tenía sueño, se compadecía. Como 100% Dios, Él fue el único que hizo posible Dios para poder venir a rescatarnos del pecado, de la maldad, de todas nuestras faltas. Y hoy, decía hace un instante, Él está sentado a la diestra del Padre Celestial. Y hace posible, amado hermano, que usted pueda ver esa transmisión y que podamos entender cuál fue el verdadero propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo, de su encarnación. ¿Cuál fue el verdadero propósito de estar en esta tierra hace más de 2000 años? El verdadero propósito fue para dar a conocer al Padre. El verdadero propósito fue para que usted y yo tengamos vida eterna, porque no quiere que ninguno se pierda. El verdadero propósito que hoy estamos viviendo en esta pandemia, hay mucha gente que está diciendo, es que si hay un Dios amoroso, ¿por qué permite que estemos pasando esta peste? ¿Por qué permite que estemos pasando esta pandemia? Y esto permite precisamente porque no quiere que ninguno se pierda. Y tal vez a través de esta enfermedad, Dios toque tu corazón y haga sentir que tenemos que volver a Dios. Hay gente que, como lo dice la palabra de Dios, que la venida del Señor Jesucristo tal vez se ha tardado. Pero no es que se haya tardado, no es que se le haya olvidado, sino que es paciente, porque no quiere que ninguno perezca, porque no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por ello, amados hermanos, ahí en su casa, donde usted esté, si va en el auto, si está en su casa, en su comedor, en su cocina, en el momento que usted vea esta transmisión, dígale a Dios, Señor, moldéame más y más a tu imagen. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio.
Renueva mi mente, renueva mi corazón, renueva todo mi ser. Quiero ser cambiado. Para eso vino Jesucristo, para que usted y yo ahora podamos tener vida eterna. Y el único que da vida eterna es Jesucristo. No es Pablo, no es Pedro, no es María. El Señor Jesucristo dice: yo soy el camino al Padre. Él es la verdad y Él es la vida. Y vino precisamente para que usted y yo ahora podamos gozar de esa salvación tan grande. ¿Quiere agradecerle a Dios? ¿Quiere agradecerle por este grande privilegio que le concede? Porque ahora usted tiene vida eterna. Por gracia somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe, sino por gracia. Alabe a Dios. Glorifica a Dios ahí en su casa con todo su corazón. Dígale a Dios: gracias. Gracias porque enviaste a tu Hijo Jesucristo a venir a este mundo para tomar forma de hombre, dice tu palabra. Y estando en la condición de hombre, se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Para que ahora mi nombre, para que ahora Rolando, para que ahora Pedro, para que ahora Juan, para que ahora como tú te llames, tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Padre nuestro, que estás en los cielos, te damos gracias en esta tarde, porque hoy podemos contemplar el verdadero propósito por el cual tú viniste, oh Cristo Jesús, a este mundo, a esta tierra, para salvar, para rescatar, para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos de toda falta, y que ahora podamos tener vida eterna. Gracias, oh Dios. Gracias, Padre Santo. Gracias, Padre amoroso, por todo lo que tú haces. No permitas que nadie se pierda. Por el contrario, a través de esta grabación, a través de esta transmisión, a través de tu palabra, Señor, que toques el corazón de aquella persona, de aquel hermano, de aquel hijo tuyo que tal vez aún no te ha aceptado como su Salvador. Oh Padre Santo, en tus manos está cada familia. Ante esta pandemia, que tal vez han perdido empleos o han visto afectada su salud o se han visto afectados en su economía, Señor Jesús, provee para ellos. Pero lo más importante, que tú sigas siendo el único a quien volteemos a ver, el único a quien nuestra mirada esté fija, para poder clamar a ti, no como nuestro proveedor, no como nuestro médico, sino como nuestro Salvador, como aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias por tu palabra, que tu palabra no vuelva vacía. Te agradezco, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Vamos a dar los siguientes avisos antes de recitar el Salmo 23. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales a través de Facebook y de YouTube. ICIAR, Presbiterio de Tlaxcala, Video de Luz. Los horarios: jueves 6 de la tarde, domingos 11:30 de la mañana y 6 de la tarde. Y si usted lleva gusto, también puede compartir a través de estos medios electrónicos la página, el link, compartirlo a sus amigos, a sus amistades, para que también puedan conocer más de la palabra de Dios. Vamos a recitar el Salmo 23 allá en casita. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará.
confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. En casa, incline su cabeza, levante su mano derecha. Ahora, Señor, te suplico que bendigas a cada familia, a cada persona que está viendo esa transmisión. Guárdales, Señor, bendíceles. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Que Dios les bendiga. La paz de Dios.